Carta de Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12, nos dice la Escritura: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Cuando nos exponemos a estudiar una serie consecutiva de las Sagradas Escrituras, la secuencia de la serie nos obliga a tomar todos los temas que se expongan en el recuento que vamos haciendo de forma natural. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con la murmuración. Hasta donde yo sé, este no es un problema en nuestra Iglesia ahora. Por tanto, predicamos sobre la murmuración no porque haya un problema, sino para evitar que haya un problema. La exhortación de la palabra tiene este objetivo: advertirnos de las consecuencias si andamos por el mal camino, que luego vienen los resultados nefastos. Así que lo que va a hacer aquí Santiago, que es pastor en la Iglesia de Jerusalén, es exponernos ante este tema. En nuestra época se ha acentuado notablemente la murmuración en las redes, la crítica destructiva. Esto ha sido provocado por un mal uso y un abuso de las redes sociales que han amplificado lo que ya está en el corazón del ser humano, y es el elevarse moralmente por encima del resto. Y además, como se actúa de forma anónima, porque cuando la gente está escribiendo en redes nadie sabe quién es, pues se cometen todo tipo de barbaridades y se lanzan todo tipo de improperios, de afrentas, calumnias, que todas esas personas no tendrían el valor de mantener si estuvieran delante de la otra persona. No lo dirían. Pero en el anonimato, allí vemos casi asesinatos que se cometen en las redes. El problema de todo este asunto de la murmuración es cuando se da en el contexto de la Iglesia. Porque ya sabemos que fuera de la Iglesia esto es lo que ocurre. Y no podemos esperar muchas más cosas de una sociedad que vive sin Dios. Pero ¿qué podemos esperar de aquellos que han conocido a Dios? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es la conducta que se espera de aquellos que supuestamente creen en Dios, asumen las Escrituras como sus convicciones profundas para vivir en este mundo? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo es que las conductas que operan fuera de la Iglesia también amenazan con imponerse dentro de la Iglesia? Porque Santiago está hablando para los que forman parte de la Iglesia. Así que es una advertencia severa la que está lanzando. La Escritura nos enseña que el problema no es solamente moral, porque vivimos en una sociedad inmoral, como podemos ver rápidamente, sino es que cuando se da en la Iglesia es un tema teológico. Es una doctrina fundamental que afecta a casi toda la estructura de la Escritura. Porque detrás de cada acto de murmuración, de chisme o de calumnia que vienen emparejadas, hay una doctrina que se ve afectada y Dios es deshonrado. Entonces en esto está afectando. Y precisamente es de esto de lo que Santiago nos habla y denuncia. Porque la murmuración atenta contra la ley de Dios. De manera que cuando se murmura, se hace desde una posición de superioridad que alimenta la soberbia. Ese es el matiz que le está dando Santiago a esta murmuración. Se hace desde la soberbia. Y que induce a juzgar tanto a la propia ley como por derivación al legislador de la ley, es decir, a Dios. Esto es lo que Santiago nos ha expuesto en su texto, que vamos a desgranar. Y lo vamos a hacer en tres aspectos. El primero, aquí tenemos un mandato imperativo. El segundo, hay un alcance legal del mandato. Y en tercer lugar, una amenaza continua sobre este mandato. Así que vamos a ver en primer lugar el mandato imperativo. Lo primero que no podemos pasar por alto es que nosotros somos los receptores de esta carta, porque Santiago es pastor. Esta carta está incluida en el canon de las Sagradas Escrituras
Y nosotros aceptamos las Sagradas Escrituras como inspiradas por el Espíritu Santo y por lo tanto son para nosotros. Santiago nos escribe a nosotros. Y la forma en la que inicia esta secuencia es bastante determinante. Hermanos, no murmuréis los unos contra los otros. No murmuréis los unos de los otros. Así que comienza con un mandato imperativo. No murmuréis. El original describe un ataque deliberado contra la reputación del prójimo. Es un verbo que en el contexto jurídico, y que también se asimila a las Escrituras por su lenguaje, significa acusar, difamar, destruir el honor, erosionar la integridad del otro mediante las palabras. Todo esto implica la murmuración. Así que no es algo trivial. Pero el contexto, además, en el que Santiago ubica este asunto es bastante más peligroso porque lo ubica en el contexto de la Iglesia. No es que la sociedad es así. ¡Qué mala es la sociedad! No. Que Santiago lo ubica en la Iglesia. Y esto lo sabemos porque inicia nuestro texto con la palabra hermanos. Así que si está diciendo hermanos y él es pastor, ¿a quién se está refiriendo? A la Iglesia. A la Iglesia. De manera que esto no es un pecado externo que lo cometen los paganos, que son inmorales y que viven en este mundo como si no hubiera Dios ni hubiera un mañana, sino que es un pecado que puede ocurrir en la Iglesia. De ahí la advertencia que nos lanza Santiago. Thomas Watson decía: la murmuración es la lengua del diablo hablada por los hijos de Dios cuando olvidan su identidad. Si te olvidas de quién eres, ¿en qué acabas? Pues diciendo barbaridades. Así que al llamar hermanos a los destinatarios de esta carta, les quiero recordar que particularmente el pecado de la murmuración es incompatible con decir que somos creyentes, porque estamos diciendo que somos hijos de Dios. Así que la murmuración es incompatible con esto. Una de las características que menciona la Escritura de aquellos que habitarán en el cielo, según el Salmo 15 en el versículo 3, nos dice el salmista: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Este es el que habitará en el lugar santo. Y tenemos una prohibición más clara todavía en el texto que leíamos en la introducción, en Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Qué quiere decir? No andarás calumniando, porque esto lleva al chisme, a la calumnia, a la murmuración. Entonces, ¿cuál es la prohibición en sí que nos está lanzando aquí Santiago? Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. Ahora, ¿qué es hablar mal? Tenemos que definir. ¿Qué es hablar mal? Hablamos mal de los demás por medio de chismes, murmuración, que siempre implica levantar falso testimonio o calumnias, algo que atenta contra el 9º mandamiento, que nos dice en Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Contra esto afecta. Así que, ojo, que estamos hablando de un mandamiento. El asunto aquí es tener cuidado para no irnos a ninguno de los dos extremos que presenta esta advertencia. No se nos está diciendo que cerremos nuestros ojos ante conductas delictivas, que es el otro error que más comete la cristiandad, se va al otro extremo. Por ejemplo, viene una persona de otro país y de otra iglesia y se une a nuestra iglesia. Entonces, por supuesto, hablo con el pastor de la iglesia de la que esta persona dice que viene y le hago saber que ha venido a la iglesia en Madrid. Y me dice sobre esta persona que se acaba de incorporar que todo está bien. Y me da una carta de recomendación. Todo está bien con este hermano. No hay ningún problema. Pero a los pocos meses descubrimos que es un auténtico vago y que astutamente va familia tras familia para poner una carga sobre ellos en cuanto a su situación económica, a fin de provocar que por lástima, pues una familia, otra familia, otra familia, otra familia, otra familia, otra familia, le den dinero. En este caso, el pastor de la iglesia de origen no ha sido honrado ni transparente para advertirnos que la conducta de esta persona
es de esta manera y que está engañando a los hermanos por separado, ocultando su situación al pastor de la iglesia en la que se acaba de incorporar, porque si el pastor lo hubiera sabido, habría advertido a la congregación del carácter y la conducta de este hombre y hubiera evitado el engaño. Pero esto no ocurrió. Entonces el otro pastor diría, es que no quiero hablar mal de este hermano. Pero aquí no es que hable mal del hermano, es que es un delincuente. Y la Biblia no dice que protejas al delincuente, ¿o sí? Pues ese es el error en el que generalmente la cristiandad cae. Con este ejemplo, tenemos que decir que identificar el pecado para corregirlo no es murmurar. Identificar a un delincuente no es murmurar. No es murmurar. La murmuración ocurre cuando se acusa falsamente a alguien, este es el matiz, cuando se acusa falsamente a alguien a sus espaldas, levantando falso testimonio e imputándole mala voluntad a una persona sin haberle permitido que exponga su intención. Porque si esto es así, además de murmurar, se está cometiendo malicia, porque se le está atribuyendo una intención que esa persona no tenía. Así que aquí se une murmuración y malicia, falso testimonio, calumnia, injuria, malicia, es decir, un repertorio completo. Así que tenemos que discernir, por una parte, cuándo se da el hecho de hablar mal, de chismorrear, de difamar, donde la base de todo es falsa, y además se le añade que se actúa de esta manera desde una posición de soberbia y de un nivel moral superior. Todo con el afán de destruir a la otra persona, no de edificarla, sino de destruirla. Por otra parte, el discernimiento nos debe llevar a tratar de modo distinto al hermano que tenga que corregir alguna situación o conducta extraña en su vida. Que se le haya llamado la atención respecto a algún asunto, que él sepa que todos los hermanos en la iglesia lo saben que tiene este problema y que los hermanos, cuando él no está delante, incluso pueden hablar entre ellos para saber cómo podemos ayudar a este hermano que está en esta situación y que no corrige su conducta. ¿Cómo podemos unirnos para ayudarle y que cambie su conducta y se someta al principio de la Escritura y actúe según lo que se espera de un creyente? Así que hablar mal, que significa difamar, chismear o murmurar, es imputar a un hermano con mentiras y falso testimonio una actitud o conducta que no es suya. Eso es murmurar. Pero no es murmurar, difamar ni calumniar el identificar una conducta delictiva en alguno de nuestros hermanos o en alguna de las personas que visitan generalmente las cientos y miles de iglesias que pueda haber en el mundo. Eso no es murmurar. Es decir, si entra un delincuente, es un delincuente. Entonces tenemos que saber con quién estamos. Dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Esto es lo que se espera de un creyente. Y esto recoge todo lo que podría implicar también la murmuración. Estas conductas son contrarias a lo que se espera de un creyente. Por tanto, no es murmurar si identificamos estas conductas y las reprendemos tanto pública como privadamente. No es murmurar. No es murmurar tapar a un delincuente. No es murmurar. No es murmurar identificar a un delincuente. Pero no podemos confundir estos dos aspectos porque nos iremos a los extremos, como ocurre siempre con el corazón engañoso que como humanos tenemos. Así que debemos tener mucho cuidado en no irnos al más allá. Dios nos dice: no te entregues al pecado de hablar mal de tu prójimo, en el sentido de que no calumnies a tu prójimo, no lo calumnies. Y por otra parte, si alguien es un ladrón, no es calumniar si decimos: pero aquí tenemos a un ladrón. Eso no es calumniar, queridos hermanos. Eso es identificar a un delincuente. Y nos tenemos que guardar de los delincuentes, mucho más de los delincuentes espirituales que abundan en este mundo de manera desorbitada.
Lo que remarca esta prohibición sobre no murmurar es el hecho de que se dirige a creyentes. Esto es lo que aquí le da un énfasis superlativo. Esto quiere decir que es principalmente una prohibición tajante para la Iglesia, a fin de que tengamos mucho cuidado para no hablar mal de los demás creyentes con el matiz que hemos expuesto. No podemos calumniar a un hermano, no podemos actuar con malicia contra la intención de un hermano, no podemos atribuir malas intenciones a un hermano sin que ese hermano se explique. Entonces, si se explica y se ve que actúa con malicia, pues entonces sí que lo identificamos, pero primero nos tenemos que asegurar. Ya sabéis que Satanás, uno de sus grandes atributos, es que no descansa. Nosotros nos cansamos, no tenemos ganas, nos entra el desaliento, pero Satanás no, siempre está activo, no descansa. Y no descansa principalmente en su empeño de dañar a la Iglesia. Así que tenemos que discernir cuándo es sí y cuándo es no, porque si por no hablar de una persona de la Iglesia estamos permitiendo que delinca, eso es tan dañino como si hablamos calumniando contra esa persona. Así que los dos extremos son dañinos por completo. No sé cuál es peor, pero son dañinos los dos. Vamos a ver en segundo lugar el alcance legal del mandato. Por implicación nos encontramos que se nos prohíbe prestar nuestros oídos a esta clase de conversaciones. Se nos prohíbe prestar nuestros oídos a esta clase de conversaciones. Y aquí tenemos que hacer un sobreesfuerzo, porque el que escucha a otros hablar mal de sus hermanos viola también esta prohibición que aquí nos está dando, este mandato que aquí nos está dando Santiago, de no murmurar. Pero si tú no murmuras, pero escuchas absolutamente todo y dices, pues estás participando en el pecado. Y repito, lo de hablar mal, es decir, murmurar sobre una base falsa, lo cual implica calumniar y levantar falso testimonio, es a lo que se refiere Santiago. Como dijo Thomas Manton, tus oídos pueden ser tan culpables como la lengua del que está murmurando, solo porque te quedes escuchando y asientas. De manera que debemos poner un límite a todo aquel que nos venga a hablar mal de alguien, que venga a hablar mal, sin fundamento y con calumnia, en este sentido. Por supuesto que si viene a hablar mal del pastor o de los que predican, entonces debemos cerrar el asunto de inmediato, porque con sus insidias estará indisponiendo el oído para que no escuchemos la palabra de Dios cuando es abierta la Escritura y predicada, porque ya vamos a empezar a tener cosas en contra del que predica. Y entonces ya todo lo que diga no nos sirve, porque se ha creado un falso testimonio sobre él. Si es verdadero, pues esa persona generalmente se marchará. Pero si no, una calumnia semejante a los que predican es un arma de Satanás estratosférica para hundir a la Iglesia. Por supuesto que si alguien tiene que decirle algo al pastor o a los hermanos que predican, pues debe ir directamente y hablarlo con ellos. Pero es inadmisible que se vaya casa por casa para generar una calumnia que afecte a aquellos que al pueblo de Dios le dan el alimento cada día del Señor para sus almas. Por sutil que se haya iniciado una conversación, tan pronto como nos demos cuenta de qué es lo que estamos escuchando, tenemos que poner freno a esta situación. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 25, versículo 23, el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Así que cuando están esas cosas diciéndose, ¿cuál es la actitud de nuestro rostro? ¿Qué debe expresar nuestro rostro? Pues no. El rostro airado destruirá la lengua detractora. ¿Y cuál es el alcance legal al que nos lleva la Escritura cuando hablamos mal del hermano? Porque Santiago dice en el versículo 11 que el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. El asunto es, ¿tú eres juez? Esta es una afirmación bastante importante que hace Santiago. La murmuración no solamente es un pecado contra el prójimo, sino que aquí Santiago está diciendo que la murmuración es un pecado contra la ley de Dios, porque todo el decálogo se estructura sobre la base del amor a Dios, primeros 4 mandamientos, y al prójimo, 6 mandamientos restantes. Esta es la ley. El Salmo 50, en el versículo 29.
20, perdón. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Y luego el Señor empieza a hablar de sus juicios sobre quien hace tales cosas. Cuando alguien murmura, está diciendo con su comportamiento que la ley de Dios, que le ordena amar, proteger y honrar al prójimo, no es válida para él. No es suficiente para su caso. No es aplicable con lo que él tiene entre manos. No. En otras palabras, si murmuro, no solamente quebranto la ley, sino que me coloco por encima de la ley. Por eso Santiago está diciendo que quien murmura juzga a la ley. Es decir, que evalúa, cuestiona, corrige y desafía el decálogo. Esto es lo que hace quien murmura. Y este es uno de los grandes retos de la cristiandad en nuestros días, porque lamentablemente desconoce la ley. Y en la práctica la desprecia cuando dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces la ley ya no sirve. Pero aquí Santiago dice que sí. Pero la cristiandad dice que no. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A lo que dice Dios en su palabra o a lo que dice la cristiandad? Si no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pues entonces estas personas están desafiando la ley moral que Dios ha establecido para toda la humanidad. Porque los 10 mandamientos corresponden a una ley de alcance universal que se aplica a todos los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en este mundo. Aquí no hay excepción. No, si ya eres cristiano se te aplican los 10 mandamientos. No. Si eres un ser humano se te aplican los 10 mandamientos. Porque por esos 10 mandamientos Dios juzgará a todo hombre. Así que es para todo ser humano. El que cae en este pecado realmente lo hace porque lo domina el orgullo. Le domina el orgullo. Y nos dirá... No nos dirá, la ley de Dios está equivocada. Eso no nos lo dirá. ¿Cómo va a decir eso? No se atrevería. Pero su conducta nos muestra que sí que lo hace. Los puritanos decían que este pecado es una herejía práctica del corazón. Es una herejía práctica del corazón, porque niega la bondad, la autoridad y la perfección de la ley moral de Dios. Es por esto que debemos conocer la ley y todo el alcance e implicaciones que conlleva para no atentar contra la ley de Dios por ignorancia o por negligencia. Así que debemos conocer la ley de Dios, sus mandatos. Fijaos lo que dice Salomón en Proverbios 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, el último, el que siembra discordia entre hermanos. ¿Esto dónde se da? En la iglesia. Y Salomón nos dice que esto es un aborrecimiento por parte de Dios, que esto no se puede permitir. Por eso es tan extremadamente importante guardar los principios que establecen las Escrituras para mantener la unidad y la paz en la Iglesia, a fin de que el testimonio de la Iglesia no se dañe y el nombre de Dios no sea deshonrado. Es vital. Una persona que en el contexto de la Iglesia murmura contra otros y empieza a hablar mal de otros, ya es un cáncer que tiene. No puede pararlo. Llegará a murmurar contra el pastor. Y esto creará discordia, lo cual es un cáncer en el que corre peligro la salud, la estabilidad, la función y la misión de la Iglesia. Todo corre peligro. De manera que no es algo trivial el tema que trata aquí Santiago. Es de extrema gravedad, porque nuestra principal misión en este mundo como Iglesia es cumplir el mandato de Cristo para que otros conozcan la verdad, que conozcan a Cristo y que se salven, porque Cristo es el único que puede librarles de la ira venidera. Pero si aquí entre nosotros hay este cáncer, se acabó. Se acabó todo lo que corresponde a nuestra misión. El lenguaje que hoy se escucha a través de las redes viene de un corazón corrompido por el pecado. Y esto afecta en muchas ocasiones a la Iglesia. Por eso tenemos que tener bastante cuidado
con todas las exhortaciones que nos da la Escritura al respecto. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11, está hablando Pablo. Oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Este es el problema del ocioso, no tiene nada que hacer. Y si no tiene nada que hacer, ¿qué hace? Pues entrometerse donde no le han llamado. Nos encontramos con un ejemplo de personas que no solamente no trabajan y no aportan y no generan riqueza para todos y para ellos mismos, sino que además se entretienen en entrometerse en lo que no debería interesarle, que es en lo ajeno. En 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 13, nos dice Pablo, está hablando Timoteo, sobre situaciones que pueden darse en la iglesia también con las mujeres viudas. Que aprendan que si no tienen nada que hacer, aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Pues también es una llamada de atención. Ni una persona, ni una familia, ni una iglesia puede cumplir con su deber si tiene este cáncer dentro. No puede. Proverbios 18. Las palabras del chismoso son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. Porque en nuestra condición natural caída nos encanta hablar mal de todos. ¿Cuántas veces te han dicho, qué bien arreglado vienes, qué guapo estás, cómo me gusta todo esto que estás haciendo, qué grande es el Señor que te ha dado todos estos dones para que los puedas llevar a cabo en tu iglesia? Pues estas cosas son las que teníamos que decir. Con estas cosas nos debemos animar, porque todos trabajamos en distintas áreas, aportando bastantes cosas para la iglesia, en nuestros trabajos, en nuestras familias, y todo lo que hacemos se tiene que reconocer. Dice también Proverbios 20, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas con el suelto de lengua, no te entremetas, porque vas a acabar mal. En el capítulo 26, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda, porque hay paz. De manera que tenemos bastantes argumentos para impedirle a Satanás que provoque situaciones muy dolorosas que nos van a afectar espiritualmente y que van a provocar un caos en nuestra vida, en la familia y en la iglesia, porque todo esto se expande, el cáncer se expande. Pero Santiago continúa para darnos argumentos de por qué razón la murmuración es peligrosa. Y nos dice, si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y nos hace un diagnóstico devastador. Lo primero, que el creyente debe ser hacedor de la ley. Esto ya nos lo ha dicho antes Santiago. Lo segundo, que la murmuración convierte al creyente en juez de la ley. En juez de la ley. Es decir, deja de estar sometido a la ley para autoproclamarse él mismo como el legislador. Yo soy quien dice que lo que este hombre está haciendo está mal, porque lo digo yo. Entonces está poniéndose en una posición de juez. Esto es exactamente lo que hizo Satanás, usurpar una autoridad que no le correspondía. John Owen, analizando los pecados del orgullo, dice, la esencia del pecado es la pretensión del hombre de tener un derecho que solo le pertenece a Dios. Dios es el juez, no hay más. Dios es el juez. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, una amenaza continua contra este mandato. Debemos tener mucho cuidado para no caer en el buenismo permisivo que asola la cristiandad y que es fruto de una gran ignorancia a la que se le suma una mala aplicación de la justicia. Porque hay muchos que dicen, no juzguéis para no ser juzgados. Así que entran delincuentes en la iglesia y no hay que juzgar. Bueno, yo recuerdo en mi iglesia natal, porque yo también nací en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero ni acordarme, como sabéis, que había una iglesia. Y entonces un hombre le pegaba a su mujer. Y el consejo de la iglesia determinó, no podemos juzgar. Bueno, si aquí a alguno se le ocurre semejante cosa, es que le vamos a cortar en rodajas. Pero esta era la idea general y muchas cosas que ocurren no tan sobresalientes en la cristiandad
No podemos juzgar. ¿Pero cómo no vas a juzgar a un delincuente? No podemos juzgar, porque fijaos lo que dice el texto. No juzguéis, Mateo 7, no juzguéis para no ser juzgados. Pero si no juzgamos, vivimos en la anarquía. Pero si os fijáis bien en el texto, no prohíbe juzgar, sino que te advierte para que tengas en cuenta que si eres muy escrupuloso juzgando a tu prójimo, con la misma medida que mides, serás medido. Entonces, calcula si te puedes arriesgar a esto. Luego no digas, no, es que en mi caso no se aplica. Bueno, pero si tú sí lo estás aplicando en el caso de tu prójimo te puede decir exactamente lo mismo. Así que tengas cuidado. De manera que no lo está prohibiendo, simplemente está advirtiendo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero no está diciendo a secas, no juzguéis. Pero en general la cristiandad toma esto como una prohibición absoluta cuando es una advertencia. Y además, como suele ocurrir generalmente en el mundo de la cristiandad, que nada entre la ignorancia y el no tengo ni idea, se olvidan tanto del contexto como de lo que inmediatamente después de esta afirmación el Señor acaba diciendo. Esto lo dice en Mateo 7.1 y en el versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahora bien, si no debemos dar lo santo a los perros, ni echar nuestras perlas delante de los cerdos, para llegar a esta conclusión, ¿hemos debido juzgar o no? Entonces, ¿qué está diciendo la cristiandad de no podemos juzgar? Porque entonces no sabríamos quién es un perro y quién es un cerdo. Y el Señor sí que lo está definiendo. Si no podemos juzgar, no podremos concluir que no hay que darle lo santo a los perros ni echarle perlas a los cerdos. De manera que necesito un criterio de justicia para valorar lo que tengo delante a fin de tomar las acciones necesarias. Pero si mezclamos todo con todo, al final nos acabamos perdiendo en el todo. Por eso Santiago está matizando. De manera que la frase, no juzguéis para que no seáis juzgados, no prohíbe el juicio moral, sino el juicio hipócrita, severo, arrogante, un juicio que nace del orgullo y que tiene como objetivo herir al prójimo. Pero a la vez también se expone quien hace tal cosa a ser juzgado con la misma vara. Eres muy escrupuloso juzgando al hermano, le sacas todo, absolutamente todo, pues prepárate que tú vas a acabar igual. ¿No os acordáis de Pablo? ¿Qué hacía Pablo? ¿No era un perseguidor de la iglesia? ¿No asolaba la iglesia? ¿No mató a muchos cristianos? ¿Y cómo funcionó la ley de Dios con él? Pues que sufrió lo mismo. Así que él, que era tan abusivo con todo lo que tenía que ver la iglesia, pues él también sufrió en sus propias carnes todo lo que él le hizo a la iglesia. De manera que con el mismo juicio que juzgas, tú vas a ser juzgado, es lo que está diciendo el Señor. Los puritanos insistían en que hay una diferencia notable entre juzgar ilegítimamente, que es condenar, despreciar, usurpar el tribunal de Dios, que es quien tiene la última palabra, porque es el juez, frente a discernir bíblicamente, que es, vamos a evaluar los frutos, las doctrinas, las conductas, los peligros o los falsos maestros. Todo esto lo tenemos que discernir. El discernimiento es importante. El Señor condena lo primero, el juzgar ilegítimamente, pero no lo segundo. Por lo tanto, muestra un equilibrio en el mandato para evitar dos extremos. El primero, juzgar sin misericordia. Y el segundo, no juzgar en absoluto, que es en los extremos en los que se suele caer en la cristiandad. O juzgamos sin misericordia y entonces barremos con todo lo que hay por delante y adiós iglesia, o no juzgamos y entonces aquí tenemos todo tipo de delincuentes. Pues de estos dos extremos nos quiere guardar la Escritura. John Owen dijo, el cristiano está obligado a distinguir entre el impío y el santo, entre la verdad y el error, y esto implica un juicio santo. Y Thomas Watson, la misma Escritura que nos prohíbe juzgar, nos ordena probar los espíritus. Así que hay que usar el discernimiento. Por tanto, el mensaje para nosotros los creyentes es,
No se debe juzgar desde el orgullo, sobre todo para calumniar, pero sí se debe juzgar para proteger la verdad. Porque nosotros, como miembros de la Iglesia, debemos proteger nuestra Iglesia, que es desde aquí, desde donde Dios lleva a cabo su obra de redención, porque por medio de la Iglesia es la autoridad que Dios le ha dado para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Es la Iglesia. Es que Cristo murió por la Iglesia. Cristo estableció iglesias locales, nosotros somos una. Tenemos que cumplir con nuestro papel. En cuanto permitamos que la murmuración entre en nuestra Iglesia, se acabó nuestra labor, se acabó nuestra afectividad, se acabó nuestra palabra, se acabó todo. De manera que Cristo prohíbe el juicio hipócrita, pero exige el juicio espiritual. Esto destruye la interpretación superficial de quienes usan Mateo 7:1 como justificación para evitar toda confrontación. Así no tenemos problemas. Claro, lo que pasa es que la Iglesia no es Iglesia, pero ¿qué más da? El asunto es que no se puede vender la verdad a cambio del amor. No se puede vender la verdad a cambio del amor. El matiz que continuamente nos expone la Escritura es que debemos tener amor a la verdad. Porque el Señor aquí nos está guiando para discernir y proteger lo santo, y proteger la verdad, y proteger la Iglesia. Y con esto lo protegemos. Después Santiago afirma, uno solo es el dador de la ley. ¿Cuántos legisladores hay que nos hayan dado la ley moral? Uno. Dios es el dador de la ley. Uno solo es el dador de la ley. Solo hay un trono desde el cual se define el bien y el mal. Solamente hay un trono. Y ese trono, que es donde está Dios sentado, no se comparte con nadie. Dios y solo Dios es el dador de la ley. No tiene nadie más que le pueda hacer la competencia. Su ley es perfecta. Es perfecta porque Él es perfecto. Su ley es santa porque Él es santo. Y su ley es universal porque Él es soberano y creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, impone su ley a toda la humanidad. Da igual cuándo hayan nacido, en qué época y bajo qué nación. Así que aquí Santiago nos dice que la ley tiene un autor, un legislador y un señor. De manera que nadie puede sobrepasar esa ley juzgando al prójimo fuera de los parámetros que nos da la misma ley. Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 15, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Que ninguno padezca por esto, está dando una advertencia. Esto es digno de ser juzgado. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Así que hay cosas en las que podemos ser juzgados y condenados. Todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Pero vamos, que si dentro de la Iglesia eres un homicida, un ladrón, un malhechor, o por entrometerte en lo ajeno, que lo pone al mismo nivel, pues entonces tenemos un problema. Y es de lo que Santiago nos está advirtiendo. De manera que el texto se coloca en el marco de la soberanía absoluta de Dios y nos dice que la murmuración es una sublevación contra la autoridad divina. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Dios no solo es el legislador, es el juez también. No solamente es quien nos da la ley, es quien juzga. Es el único que tiene autoridad para emitir el veredicto final sobre cualquier vida, y lo hará sobre todas y cada una de las vidas. Y aquí cuando Santiago habla de salvar y perder, significa justificar o condenar. Es el único que puede justificar por medio de Cristo o condenar a los que no están en Cristo. Es Dios quien justifica. Estas prerrogativas son exclusivamente suyas, de nadie más. Dios es quien condena. Frente a todo esto, el murmurador, al juzgar al hermano desde una posición de soberbia, matizo todo esto para no caer en el buenismo cristiano. El murmurador, al juzgar al hermano desde una posición de soberbia y con la intención de calumniar, se comporta como si tuviera derecho a pronunciar una sentencia definitiva sobre su prójimo. Esto es lo que se llamaría en nuestra época intrusismo judicial sobre un asunto que corresponde únicamente a la jurisdicción divina, no al ser humano, no es de la competencia del ser humano. John Flavel decía,
El juicio pertenece al Señor, y cuando el hombre lo toma para sí, se convierte en un ladrón del derecho divino. Está quitando a Dios su prerrogativa. De manera que Santiago añade: ¿quién eres tú para que juzgues a otro? Repito, que no caigamos en no juzgar para no ser juzgado, bla, bla, bla. Ya me he referido a esto, no lo voy a repetir. Pero ahora nos encontramos con una pregunta retórica destinada a pulverizar la soberbia del creyente. Porque nosotros también, aunque somos creyentes, también tenemos el pecado de soberbia. ¿Quién eres tú?, le dice. Dice Santiago: ¿quién eres tú para que juzgues? Con el propósito de hundir a la otra persona, de calumniar, de injuriar. ¿Quién eres tú? En las Escrituras estas preguntas aparecen bastante. Es un acto de humillación divina sobre el ser humano que, entre otros textos, aparece frecuentemente en el libro de Job. ¿Dónde estabas tú? Cuéntame. ¿Quién eres tú? ¿Has creado tú el universo? ¿Tienes derecho a juzgar? ¿Tú, un vil mortal? ¿Tienes derecho a juzgar y ponerte por encima de la ley de Dios? ¿Tienes derecho a eso? Así que lo que Santiago deja claro es que solamente hay un trono, solo hay un legislador, solo hay un juez y solo hay un dueño de las almas, que no somos ninguno de nosotros. Es Dios, únicamente. ¿Y a qué aplicaciones nos lleva todo esto? Pues que tenemos que examinar nuestro comportamiento, nuestra disposición, nuestra lengua. Tenemos que examinar. No porque lo estemos haciendo, sino para evitar que lo hagamos. Este es el asunto más importante, para evitar que lo hagamos. Nos tenemos que preguntar: ¿mis palabras honran la ley de Dios o la desafían? ¿Soy hacedor de la ley o soy juez de la ley? Santiago nos ha estado exhortando en capítulos anteriores a que seamos hacedores. Pero nosotros somos hacedores o jueces. Por lo tanto, frena bastante esta disposición natural que el ser humano tiene a la murmuración, porque dentro de la Iglesia no se puede dar. Ya hemos dicho 1000 veces que la unidad y la paz en la Iglesia no se toca, y la murmuración toca todo el fundamento. Pero te lo toca también en tu familia. Si tienes en medio de tu familia a un murmurador, destruye la familia. Cuanto más en la Iglesia. En segundo lugar, la murmuración destruye hogares. Si hay en alguna casa, como he dicho, hay más murmuración, porque aquí Santiago se dirige a creyentes, así que yo me dirijo a creyentes. Si en alguna casa hay más murmuración que oración, o más crítica que edificación, entonces se corre el alto riesgo de que los hijos escuchan. Y si escuchan a sus padres hablar mal de uno, de otro, ¿qué creéis que va a hacer el niño? Pues odiará a todos, porque sus padres ya lo están alimentando. De manera que, de forma natural, luego dirán esos padres: ¡ay, mi hijo, que no es creyente, se ha ido al mundo! Pero si lo han estado llevando al mundo durante muchos años. Los padres han sido los culpables de llevar al niño al mundo. Y ahora se quejan de que el niño está en el mundo, cuando ellos son los autores absolutos de llevarlo. En tercer lugar, nada divide más rápido una iglesia que la murmuración. Los puritanos la llamaban el veneno suave del infierno. Los médicos seguramente sabrán algunas de las enfermedades que son, no recuerdo ahora el nombre de alguna, que son: te vas a morir pero no te vas a enterar. No recuerdo cuáles son los términos normales que se utilizan, pero es el asesino silencioso, eso es. Hay algunas enfermedades que tú parece que no la tienes, pero vamos, vas directo. Son asesinos silenciosos. Esto es la murmuración en la Iglesia. Un asesino silencioso. Es un pecado letal para la vida de la Iglesia y para su propósito en este mundo. Así que debemos vigilar extraordinariamente este pecado para que Satanás no nos despoje de nuestros privilegios que tenemos en Cristo y del servicio que le debemos a nuestro Dios desde la Iglesia. El Señor ya había dicho en Juan 13:35: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Y debemos recordar, y repito, que el amor es en la verdad, no en el delito. No amamos a un hermano que es un delincuente,
Así no lo amamos, así lo que estamos promocionando es que siga aumentando su delincuencia. Lo tenemos que corregir. Y por eso tenemos que juzgarlo en el sentido que establecen las Escrituras. La Iglesia de Cristo es también una familia. Al final todos sabemos cosas de todos, porque hacemos salidas, vamos aquí, vamos allá, compartimos muchos momentos juntos, y al final todos sabemos cosas de todos. El asunto es que tenemos que buscar cómo ayudarnos los unos a los otros, cómo ayudarnos, no cómo criticarnos, cómo ayudarnos. El diablo sabe cómo funciona el ser humano, sabe cómo funciona la Iglesia, sabe todo lo que ocurre, que todos sabemos los unos de los otros, y él trabaja sobre esto para crear confusión y malos entendidos. Y si a esto se le suma que alguien venga con malicia, pues entonces la obra del mal destruirá literalmente a la Iglesia. Y eso no lo podemos permitir, porque tenemos un gran honor que el Señor nos haya llamado a la salvación, nos dé una Iglesia y que desde la Iglesia cumplamos con nuestra misión de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, que es lo que hacemos ahora a través de los medios que el Señor nos permite. Por eso tenemos que estar muy atentos, porque la Iglesia es la casa de Dios para todos los pueblos. Fijaos lo que dice también Pablo en Colosenses 3:11. Es para todos los pueblos, por tanto, aquí no hay judío ni griego, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Por lo tanto, como esto es así, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuál es el mandato a la Iglesia? Pues todos sabemos qué tenemos que hacer y qué tenemos que cumplir. Esto requiere un esfuerzo extraordinario. Pero este es el sacrificio que también hacemos para Dios y para su pueblo. Tenemos, por tanto, que suplicar al Señor que nos dé el discernimiento para no caer en la murmuración de la que habla Santiago, y también tener ese mismo discernimiento para saber cuándo tenemos que hablar, identificar el mal, proteger el testimonio de la Iglesia y el nombre de Cristo, que es el dueño de la Iglesia. Pero tenemos que tener el discernimiento para saber cuándo es sí, cuándo es no, cuándo hay que actuar y cuándo hay que parar, cuándo hay que tener amor bíblico y cuándo hay que poner un freno a cualquier desenfreno que se esté provocando desde alguna fila de la Iglesia. Esto es lo que Santiago nos está exponiendo. Es un mensaje bastante claro y desde luego rompe con la dinámica habitual de la cristiandad, de no juzguéis y toda esta paranoia que les entra del amor buenista que al final no va a ningún sitio. Pero Santiago aquí nos deja las cosas claras para la edificación de la Iglesia, para prevenir ataques de la Iglesia, para que cuidemos nuestro corazón y nuestra lengua y para que procuremos el bien de la Iglesia y el cumplimiento de todo lo que en el plan redentor Dios le ha dado a la Iglesia, que tenemos que cumplir a rajatabla para honrar el nombre de nuestro gran Dios y Salvador.